noches compañeros, buenas noches licenciado. Nosotros somos el grupo número 1. En este día tenemos a cargo poderles exponer sobre la NIA 620, que es la utilización del trabajo de un experto del auditor. Y nuestro grupo está conformado por Rosa Torres, por Marlon Ortiz, por Miriam Quintana, por Marvin Alvarado y su servidor Freddy Gómez. Pues inicio a platicarles sobre esta NIA a continuación. Tengo el gusto de platicarles sobre el alcance, el objetivo y la definición de esta norma. En esta norma nos tratan el alcance, que es la responsabilidad del auditor respecto al trabajo de una persona, ¿sí? O organización en un campo especializado distinto a la contabilidad de auditoría. Y también en el alcance nos establece de qué no trata esta NIA, que en realidad no trata de tomar el trabajo de una persona que es especialista en un campo igual a la contabilidad, sino que eso no aplica, porque eso aplicaría a la NIA 220. Y también hace referencia que tampoco se trata de la utilización del trabajo de una persona especialista en un campo diferente a la auditoría, pero que sirve para la entidad para poder facilitar la preparación de estados financieros. Y por consiguiente tenemos los objetivos. Tiene dos objetivos esta NIA, que trata de determinar si se utiliza el trabajo de un experto del auditor, y se trata, en el caso de utilizar el trabajo de un experto del auditor, determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines de auditoría. Aquí nosotros como auditores debemos tener ese objetivo, ¿sí? De poder definir si en verdad ese trabajo del especialista nos serviría a nosotros para el momento de adjuntarlo como evidencia dentro de la auditoría que se está realizando en la compañía. Esos son los objetivos o los puntos que se deben de aclarar, y justo aquí coloco algunos ejemplos son personas que se dedican a algo diferente a la auditoría y los cuales no son relevantes al momento de presentar la información. En las definiciones, y creo que aquí es un punto bastante relevante, donde definimos qué es el experto del auditor. El experto del auditor es esa persona que se dedica a un campo especializado que es diferente a la auditoría y el cual se utilizará para la evidencia de la auditoría a realizar. Por ejemplo, un ingeniero civil o incluso un agrónomo, ¿sí? Que se dedica, cuando se hace una auditoría a una empresa que se dedica a temas de agricultura, o puede ser un ingeniero de sistemas, o puede ser un abogado o una persona del área jurídica, que nos van a aportar conocimiento para abordar ciertos temas en los cuales nosotros como auditores no tenemos expertise. Y la especialización en realidad hace referencia a esas cualidades o conocimientos y experiencia que tiene que tener esta persona al momento de considerarlo como un experto. Y también está otra definición, que es experto de la dirección, que esto en verdad hace referencia a que es aquella persona o organización que se dedica a un campo diferente a la auditoría, pero sin embargo este trabajo o lo que aporta este experto ayuda para facilitar la preparación de estados financieros. Estas son las tres definiciones que nos dicen esta norma, y a continuación los dejo con mi compañera que les sigue platicando sobre los requerimientos. Muchas gracias. Es un gusto saludarles. Yo les voy a hablar de los requerimientos de esta norma. El primer requerimiento es la determinación de la necesidad de un experto del auditor. ¿Cómo va a determinar el auditor si necesita un experto? Pues lo primero que él va a hacer es el conocimiento de la entidad. Mediante el conocimiento de la entidad, él va a identificar esos riesgos. Una vez haya identificado los riesgos, él va a determinar qué procedimientos de auditoría él va a aplicar en respuesta a esos riesgos. Es ahí donde va a evaluar si él como auditor tiene la capacidad de evaluar esos riesgos o necesita a un experto para poder evaluarlo, ya que él ha determinado que ese campo donde él va a evaluar es distinto a la de su rama. El segundo requerimiento es la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría. Él va a determinar qué tanto va a necesitar él un experto, el momento en que él va a realizar esos procesos y la extensión que van a llevar esos procedimientos de auditoría. El tercer requerimiento es la competencia, capacidad, objetividad del experto del auditor. Él va a determinar qué competencia tiene ese experto que él va a contratar, qué tan capacitado está en esa área donde él necesita
¿Y qué tan objetivo es? El siguiente requerimiento es la obtención de conocimiento del campo de especialización del experto del auditor. El auditor debe de indagar, de investigar de qué se trata, debe de obtener conocimientos básicos, porque si no, él no va a saber qué le puede solicitar al experto del auditor. El siguiente requerimiento es el acuerdo con el experto del auditor. Este acuerdo son de manera escrita y por escrito él le va a decir al experto la naturaleza del trabajo que él quiere que le realice, el alcance, qué objetivos quiere alcanzar. El siguiente requerimiento es la evaluación de la adecuación del trabajo del experto. Bueno, esta ya casi que es la parte final, donde el experto está rindiéndome cuentas, donde me está entregando el informe. Es ahí donde debe de evaluar el auditor, o yo como auditora debo de evaluar si esa información, si ese informe que él me está entregando es relevante, es razonable, los hallazgos que él ha encontrado son razonables. El único responsable de la opinión es el auditor. Por lo tanto, en el informe de auditoría, si es una opinión no modificada, el auditor no va a hacer referencia al trabajo del experto. Siguiendo con la exposición, hablaremos sobre la guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Iniciando con esto, diremos que es la definición de un experto de auditor. Cuando se tratan de ciertas especializaciones y campos muy específicos, pues es necesario utilizar la experiencia de algún experto, específicamente en ciertas áreas que no tengan que ver con lo que es contabilidad y auditoría. Por ejemplo, entre ellas podemos tener que es para dar valor a ciertos instrumentos financieros y muy complejos. También tenemos como casos específicos que son los terrenos, edificios, fábricas, maquinaria, joyas, obras de arte, entre otras. Cuando se trata de especialización, tiene que ver con los juicios profesionales, es decir, el juicio que va a dar este experto en ciertas áreas, como las que acabamos de mencionar, es muy clara y son distinguibles entre otras, ¿verdad? El experto puede ser una persona como puede ser una organización donde se evalúa la competencia y la capacidad, la objetividad al aplicar dichos juicios profesionales, que es lo que se requiere. Determinación de la necesidad de un experto del audito. ¿Por qué es necesario? Puede ser para facilitar y dar a conocer el entorno de la organización, así como identificar valores, riesgos, diseño y planificación de procedimientos de auditoría que nos ayudan a evaluar la eficiencia y adecuada de la evidencia. Para reducir también, así como las incorrecciones materiales, ya que ésta aplica controles relevantes y procedimientos cuando la dirección no posee esa experiencia para preparar los estados financieros. Entonces es necesario también utilizar a un experto para que pueda realizarlos. Debe reunir competencia, capacidad adecuada. Así también determinará el momento adecuado para hacer uso de él en la medida que avanza la auditoría. Es decir, conforme va avanzando, él va a lograr determinar si puede necesita de ese experto para que dé su opinión. La naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría, las políticas y procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría. Puede darse en el caso de que el experto sea un socio o sea un empleado o un empleado de una firma de auditoría temporal que pertenezca a esa firma y que comparten políticas y procedimientos comunes. El experto, por ser una persona o una organización externa, no está sujeto a las políticas y procedimientos de calidad. Sin embargo, se le puede tratar como tal y se sujete a las mismas, ¿verdad? El grado de confianza variará en función de las circunstancias y puede afectar su naturaleza y a la oportunidad y a la extensión de los procedimientos, como por ejemplo nos puede afectar en la capacidad para la selección de personal, tiene que ser objetivo, mucha ética, la independencia, la evaluación del trabajo del experto, ¿verdad? El cumplimiento de ciertos requerimientos que se necesitan. Muy buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre
la guía de aplicación en los apartados del A14 al A31. Competencia, capacidad y objetividad del experto del auditor. Según la norma, el auditor debe evaluar si el experto del auditor tiene la competencia, la capacidad y la objetividad necesarias para los fines del auditor. Es decir, la competencia es el grado de especialización, o sea, la habilidad que el experto tiene para realizar el trabajo que se le encarga. La capacidad es la aptitud con la que el experto cuenta para ejercer dicha competencia. No solo por tener el nivel académico alto, eso quiere decir de que el experto va a poder desarrollar bien el trabajo, sino que también tiene que tener la experiencia y las capacidades para poder realizar el trabajo. La objetividad son los posibles efectos que pueden originar el sesgo o conflictos de intereses o la influencia sobre el juicio profesional del auditor. En otras palabras, pues el auditor debería asegurarse que el experto que se está contratando no ha tenido relación con la empresa que se está auditando y que no se le ha contratado antes para realizar los servicios. Obtención de conocimiento del campo de especialización del experto del auditor. El auditor debe obtener conocimiento suficiente del campo de especialización del experto. Es decir, que pues el auditor no va a ser profesional, pero por lo menos debe tener un conocimiento básico sobre el trabajo que el experto está realizando, ¿verdad? ¿Para qué? Esto le va a ayudar a determinar la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo que va a realizar el experto. También puede evaluar la adecuación del trabajo del experto para los fines que el auditor lo necesite. Acuerdo con el experto del auditor. El auditor debe acordar con el experto por escrito las siguientes: la naturaleza, alcance y objetivos del trabajo del experto. Pues se debe plasmar en un documento escrito cuál es el trabajo que el auditor va a realizar, las funciones y las responsabilidades que va a tener respecto al trabajo que se va a evaluar, ¿verdad? También se debe tener en cuenta la naturaleza, el momento de realización del trabajo y se debe tener una comunicación entre el experto, el auditor y el auditor. También se debe plasmar la necesidad de que el experto cumpla con los requerimientos de confidencialidad, es decir, que no se divulgue la información de la empresa que se está evaluando. Estimados compañeros, mi nombre es Marvin Alvarado y yo les voy a hablar sobre la evaluación de la adecuación del trabajo de un experto y la referencia al experto del auditor en un informe de auditoría que se encuentra en la guía de aplicación de la NIA 620. En la evaluación de la adecuación del trabajo del experto del auditor, pues la norma nos indica que el auditor debe evaluar y verificar el trabajo del experto para conocer los alcances y si estos están acorde a sus propósitos. Bueno, para esto el auditor deberá de tener en cuenta la competencia, la capacidad y la objetividad del experto del auditor, asimismo la relevancia y la racionalidad de los hallazgos, conclusiones del experto, donde pueden aparecer indagaciones, revisión de papeles de trabajo, informes, procedimientos corroborativos, como por ejemplo observación de trabajo del experto del auditor, examen de los datos publicados, como informes estadísticos de fuentes reputadas y autorizadas, confirmación de cuestiones relevantes con terceros y aplicación de procedimientos analíticos detallados y reejecución de cálculos, donde se debe de referenciar las fuentes evaluando su origen, la integridad, la relevancia y su exactitud. Una vez revisado el trabajo del experto y el auditor concluye que los hallazgos, conclusiones no son consistentes con otra evidencia de auditoría y el trabajo no es adecuado para sus propósitos y no puede resolver las cuestiones mediante los procedimientos de auditorías adicionales requeridos en el apartado número 13, lo cual puede suponer la realización de un trabajo adicional tanto para el experto como para el auditor, o la asignación o contratación de otro experto que puede ser necesario expresar una modificación en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705 cuando el auditor no ha obtenido evidencia de auditoría. En la referencia al experto del auditor en un informe de auditoría, pues la norma nos indica que el auditor no deberá referirse al trabajo de un experto en un dictamen
en un dictamen o informe donde contenga una opinión no calificada, a menos que sí lo exija la legislación o la regulación para efectos de transparencias en el sector público. En el caso de que se tomara como referencia, el auditor tendrá que especificar en el informe de auditoría que dicha referencia no afecta o cambia su responsabilidad por la opinión del auditor. Al igual que cuando el auditor hace referencia al trabajo de un experto, en el dictamen de auditoría con la justificación de que es importante para entender la modificación a la opinión del auditor. Asimismo, se debe de obtener el consentimiento del experto del auditor antes de hacer dicha referencia.